escuchar. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera temporada de Déjenme Escuchar. Y esta temporada, ya de entrada, si alguien está viendo el video, porque tenemos un video desde la temporada pasada, se darán cuenta, ¿dónde estamos? Estas no son las cabinas de WAM Radio, ¿sí, Kat? No, ahora tenemos una nueva dinámica. Bueno, para empezar, para quien no nos conoce, nos presentamos. Yo soy Diego. Y yo soy Katia Luna. Y somos de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de Rectoría General WAM. Y en esta temporada, en esta tercera temporada, vamos a estar visitando las unidades de la UAM para platicar con la comunidad estudiantil sobre distintos temas relacionados con la salud y el bienestar. Así es, Diego. Pues, de hecho, vamos a hablar en el capítulo de hoy acerca de las emociones y justo su implicación en la salud mental. Ok, perfecto. Y entonces, bueno, no sé, Diego, ¿tú qué haces para cuidar tu salud psicoemocional? Eso es una buena pregunta, porque no sé de entrada si soy muy consciente de qué es este concepto de salud psicoemocional. Sí, creo que justo a veces sabemos que el concepto de salud engloba la salud física y la salud mental, pero la psicoemocional es otra, ¿no? O sea, justo la salud mental implica que nuestro cerebro funcione bien, que no tengamos alguna enfermedad o que esté en atención, y que nuestra forma de pensar sea como razonable y que, o sea, va como hacia esa línea. Y la salud psicoemocional tiene que ver más acerca del cuidado de nuestras emociones y nuestros sentimientos, que no es lo mismo. Podemos estar conscientes, tener un pensamiento racional, pero nuestra salud mental no puede estar del todo bien, y no quiere decir que por eso estemos enfermos de una manera en la que se vea una afectación física. Claro. Sino es emocional. O sea, podría estar, digamos, haciendo las labores de todos los días, podría despertarme, ir a trabajar, y en el fondo no necesariamente estar cuidando la salud psicoemocional, es lo que estoy entendiendo. Ok, pues digamos ya con ese contexto sobre la mesa, creo que una de las actividades que realizo para cuidar de esta parte es escuchar música. Uh-huh. Me gusta escuchar música, digamos, hacer consciente el acto de escuchar, no solamente estar, digamos, justo estar trabajando y estar escuchando un podcast como estar poniendo mis canciones favoritas, sino a veces me gusta, regresando del trabajo, como bajarle un poquito a las revoluciones, poner canciones que me gustan, leer un poco, ¿no? Creo que esas dos actividades son probablemente las que más me ayudan. Y con tu sorpresa al hacerte esta pregunta, creo que justo es una forma en la que tú cuidas tu salud mental, pero no estabas tan consciente que era una forma de cuidarla, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, creo que lo hago más por quiero relajarme o quiero sentirme más tranquilo, uh-huh. Pero no necesariamente con esto en mente. Tú, por ejemplo, ¿qué actividades realizas para cuidar de esta salud psicoemocional? Yo igual me gusta leer, porque justo creo que es un momento como para mí, donde me olvido de las cuestiones laborales, de las responsabilidades personales que tengo, y también me gusta hacer actividad física todas las mañanas. Eso es como o sea, aparte de que es una forma ya como de ser una actividad que hago de manera disciplinada, también lo hago porque a mí me genera como esa tranquilidad de que estoy haciendo algo por mí. Entonces es como por gusto, pero ese gusto sé que también me trae un beneficio físico y que es como mi momento también de relax, que es el momento de mí para mí. Entonces es una forma en la que yo me doy como mi tiempo de cuidar mi salud mental. Porque muchas veces tenemos algunas situaciones, por ejemplo, podemos estar en un estado de depresión, pero puede ser una depresión leve, y entonces tú sigues haciendo como tus rutinas cotidianas y sigues siendo una persona funcional, por así llamarlo, pero no quiere decir que no tengas ahí una cuestión que tiene que ser atendida, precisamente porque no lo vemos como un signo de alarma, ¿no? O sea, es como simplemente estás un poco más cansado, no sé, perdiste un poco de interés, ni siquiera es del todo, ¿no?, en las actividades que te gusta hacer. Pero creo que eso es importante, o sea, como justo cuando hablamos de
hace rato, antes de esta grabación, hablábamos de las emociones y los sentimientos. Entonces creo que es importante conocer nuestros sentimientos y nuestras emociones, o como queramos llamarlo, pero para saber cuándo nosotros no estamos del todo bien. Y eso es algo que no estamos tan conscientes. Tú, Diego, ¿qué conoces por las emociones o los sentimientos básicos? ¿O cuáles conoces? Pues digo, muy básico, pienso por ejemplo en la felicidad, en la tristeza, en el enojo, en, por ejemplo, el miedo, la ira, y ahí, o sea, ahí se limita la parte básica, creo yo. Para ti. Sí, digamos que en la comunidad científica hay un acuerdo que son 5 emociones, ¿no? Por ejemplo, dijiste el enojo y la ira, y esa es una, pero en su escala. Digamos que también hay una escala, esto es como por el psicólogo Robert Plutnik, que hace una rueda de las emociones y que las pone en escala. Aunque son 5 básicas las que están como de acuerdo, él hace una rueda a partir de 8. Y justo son estas que decías tú, pero nos faltaban, ¿no? Es la alegría, el miedo, el enojo, el asco y la sorpresa. El asco es una emoción y que sí es como justo, es algo innato, ¿no? Que es como, no sé, yo quiero sentir asco, algo que te surge porque ves algo desagradable, de la forma en la que sea, ¿no? Visual, tal vez algo más sensitivo, pero es una emoción. Y es una de las básicas. O sea, a lo mejor ya algo más consciente, pues es cuando dices, me desagrada esto, no me gusta, pero es justo una de nuestras emociones básicas. Y lo que decías, regresando a la parte del enojo y la ira, son como en la parte de las escalas. Muchas veces justo las emociones tienen como esta cuestión en la que tienen una temporalidad mucho más corta que un sentimiento, y entonces esto es lo que nos hace como diferenciar. O sea, por ejemplo, tú no sabes cuando algo te puede asustar. Yo soy como de las personas que se asusta con un ruido. Sí. Y justo es una emoción, es una reacción, ¿no? Justo como este mecanismo de defensa a algo, estar alerta. Si no voy a decidir asustarme. Exactamente, a menos que quiera ir a ver una película que sé que me va a asustar, ¿no? Claro. O sea, es como, pero al final yo no sé en qué momento me voy a asustar. Es como, surge y ya. Esa es una como diferencia a otra cuestión. Por ejemplo, una persona que dices, no sé, tiene miedo por la inseguridad que vive, ¿no? Ese es como ya ese sentimiento, pero ya es como más consciente y hay un previo, en este caso esta parte sociocultural, como por la inseguridad que vivimos en el país, que vivas con miedo. Pero, y la temporalidad es distinta. Eso podría ser una forma en la que diferenciamos este tipo de cuestiones. Y que también, por ejemplo, vivir con miedo tampoco sería algo sano para nuestra salud mental, ¿no? O sea, porque dices, sigo siendo funcional, sigo saliendo y todo, pero vivo con miedo. Claro. Y eso no está padre. Y es algo que a lo mejor no considerarías que es algo que está afectando tu salud psicoemocional. Sí, y por ejemplo, si yo tuviera, no sé exactamente cómo diagnosticar o si me estoy sintiendo mal de alguna manera, digamos, ¿cuál sería como la ruta? O sea, en ese sentido, ¿a dónde debería de ir? ¿A quién debería de contactar? Recordemos que las unidades académicas todas tienen ya esta cuestión de apoyo psicológico como a lo mejor primer acercamiento. Cuando tú ya sientas una incomodidad, es como hay algo que no está bien. Podrías hacer un listado, una lista como de la forma en la que te sientes como a lo largo de tu día y ver qué tan constantes son estas cuestiones que a lo mejor estas que no son... podemos clasificarlas en agradables y desagradables. Recordemos que como son naturales, no hay buenas ni malas, ¿no? Pero sí hay agradables y desagradables. O sea, sentirse alegre está agradable, ¿no? Claro. Sentirse enojado, pues no es agradable. Entonces justo ver cómo... Porque podemos experimentar las emociones a lo largo del día, es más, todas. Y es normal. Y es normal, claro. Pero vivir o ya quedarnos en una por un lapso más largo, por ejemplo el enojo o la tristeza, pues ya nos están dando cierto indicador. Creo que eso sería una buena forma, hacer un listado de cómo me siento en el día y en una semana un monitoreo. Y a partir de ahí tomar una decisión de decir, vamos a buscar un apoyo. Muy bien, pues suena bastante interesante y seguramente ahorita que lleguemos a Xochimilco vamos a poder seguir platicando no solamente con la comunidad, sino también para que conozcan un poquito más las personas que nos escuchan y que nos están viendo, pues qué hay por allá. ¿Te parece bien? Ahorita continuamos. Muy bien. ¡Déjenme escuchar! ¿Qué haces para cuidar de tu salud psicoemocional? Bueno, yo en lo personal,
Así lo más próximo que tengo un diario que me lo recomendó que lo llevara un psicólogo con el que atendía hace ya tiempo. En ese pues trato de anotar diario muy seguido cómo me sentí en el día, si me pasa algo malo, si me pasa algo bueno, si me peleé con alguien, si hablé algo interesante. Un recuento de mi día para pues, tener una idea como de pues así sentí esto, así sentí lo otro, shalala, shalala. Y ya otra que también uso es en lo personal con mis amigos, con mi familia, con mis seres allegados, mis seres queridos, pues trato de hablar también seguido. Casi siempre es con mis amigos porque son con los que tengo más confianza. De, pues, no, pues sabes qué, güey, me pasó esto, me pasó esta otra cosa, me sentí así. Y pues sí, ha sido con esos dos que he estado relativamente bien en ese aspecto de la salud mental. Y pues sí me han tirado un parote muy grande. Qué chido. Gracias por compartir también. ¡Déjenme escuchar! Hola, ya estamos en esta otra parte del podcast y en esta ocasión tenemos a una invitada y un invitado de esta unidad que es Xochimilco, pero no les quiero presentar yo, me gustaría que ustedes se presenten, así que no sé quién quiere iniciar, que nos diga su nombre, qué estudian o qué estudió qué estudiaste en la UAM y ya, con eso. Bueno, yo me llamo Odette Dimas, soy egresada de acá de UAM Xochimilco, de Psicología. También tengo otra licenciatura en danza por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, mis intereses principalmente son combinar cuestiones de salud mental y corporal. Uh-huh. Qué bonito, gracias. Y pues bueno, mi nombre es Johan Hernández, soy estudiante de biología aquí en la UAM Xochimilco. También estudié administración y pues también al mismo tiempo estoy estudiando biología en el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenida, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros en su podcast de confianza, déjenme escuchar. Y ahora, bueno, vamos a dar inicio a esta temática que es justo la salud mental. Entonces, me gustaría iniciar con esta pregunta de ustedes qué identifican como salud mental o salud psicoemocional. ¿Cómo la conocen y cómo la identifican? ¿Quién quiere Adelante, iniciar? si gustas. Pues es que son dos cosas completamente diferentes, porque salud mental viene más bien desde un paradigma médico, ¿no? O sea, desde un paradigma biologicista, donde la salud, pues, tiene el mismo peso que la salud corporal, ¿no? O sea, y si vemos salud mental, bueno, aquí tal vez yo cuestionaría un poco, o sea, ¿eso existe, no? O sea, ¿cuáles son los parámetros para decir, claro, yo soy sano mentalmente, ¿no? O sea, no hay parámetros claros. En cambio, la salud psicoemocional, pues es desde otro paradigma, ¿no? Pero principalmente se busca que las emociones y todo lo que conlleva el tener estas emociones que se vivan de una manera respetuosa, de una manera, o sea, que sea un poco más amable, ¿no? No desde la imposición, sino de esto es lo que hay y esto es lo que se tiene que propiciar para tú funcionar lo más adecuadamente o amenamente dentro de lo que te estés desarrollando. Tal vez. No sé. Eso pienso. Creo. Gracias. ¿Y tú? Pues coincido en muchas ideas de lo que menciona. Creo que es interesante también mencionar que pues esto no es algo que lleve muchísimo tiempo, que se comenzó a tratar. Fue entre los años 90. Y creo que es algo muy interesante porque incluso las personas que llevaban estas investigaciones, cuando en la universidad tú mencionabas que tus investigaciones eran emocionales, eran cuestionadas e incluso pues los académicos científicos les hacían burlas. En la actualidad ya sabemos que hay un poquito más de conocimiento en ello y hay más personas que lo están estudiando y creo que es algo muy interesante que pues si en algún momento se evadió, que en la actualidad ya es algo que muchas personas empiezan a trabajar constantemente. A mí me gustaría como agregar justo a esto que está diciendo Johan, que empezó a tener una mayor visibilidad a partir de la pandemia de SARS-CoV-19, sí. ¿No? O sea, porque antes, justo como menciona el compañero, pues era una situación de que te cuestionaban a nosotros psicólogos, nos siguen cuestionando de, es que tú no estás haciendo ciencia. Y evidentemente, no estamos haciendo ciencia.
pero sí estamos dentro del campo de las ciencias sociales, que es otra cosa, ¿no? Pero no, empezó a tener bastante relevancia a partir de esta pandemia, pues que verdaderamente todos nos vimos en situaciones de vulnerabilidad emocional y mental, por supuesto que sí, y pues empezaron a cuestionar muchas otras cuestiones y a enaltecer sobre todo esta de la salud psicoemocional, ¿no? Entonces, es muy interesante que recientemente se haya como propiciado este interés, a pesar de que llevamos años estando con nosotros mismos y somos los más desconocidos, o sea, las emociones son las más desconocidas a pesar de que somos seres humanos, ¿no? Entonces, sí, te me adelantaste un poquito, Andrea, porque íbamos a llegar a esa pregunta acerca de la pandemia, porque sabemos que impactó mucho a nivel mundial, impactó a nivel personal, obviamente, pero esa era una pregunta que vamos a entrarnos un poquito más adelante. Me gusta justo esta parte también como desde tu experiencia como psicóloga, ¿ya? Hacer como esta diferencia, porque sí es, o sea, son cosas que es distinto hablar justo de la salud mental, de la psicoemocional, porque la salud mental conocemos como esta parte de tener como este pensamiento lógico, ¿no? O sea, que no sea afectado por algo biológico. Exacto. Pero no quiere decir que porque tengas una buena salud mental, tengas una buena salud psicoemocional, que son cuestiones distintas, pero creo que siempre es como justo conocer. Entonces, para poder hablar de esa parte ya psicoemocional, ustedes, me gustaría preguntarles, ¿se han dado la oportunidad de estar en algún proceso psicoterapéutico? Pues bueno, yo la verdad he ido a terapia psicológica, donde justo pues la persona con la que estoy, la psicóloga, pues me ha mencionado constantemente en cómo debo de expresar las emociones que en ocasiones evito, y por lo regular es como de si algo me afecta, guardo silencio, no lo digo en el momento, pero pues de alguna manera también me ha enseñado a canalizar esas expresiones. Entonces al final considero que es algo, digamos, a lo mejor no sé si meterme en algo natural, que yo siento una emoción, pero lo importante es cómo la voy a expresar y cómo lo voy a hacer ante otras personas, y justo es no hacerles un daño. Entonces creo que es interesante porque muchas personas buscan incluso hacerse daño a sí mismo, ¿no? Como por ejemplo lo que conocen de golpear la pared o cosas así, que es algo que se utilizaba muchísimo dentro del machismo. ¿Y tú? Sí, pues sí he estado ya bastantes años dentro de procesos, diferentes procesos. Y pues algo muy interesante de todos estos procesos es que ninguno es igual, ¿no? Porque así como la vida va transcurriendo, nosotros también nos vamos transformando. Y estos procesos, a pesar de que según somos la misma persona, pues no lo es. Tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes perspectivas, incluso metas. Entonces, algo que yo he pensado también como psicóloga y como consultante también, me he dado cuenta que hace un par de años, no muchos, pues era como un tabú, ¿sabes? Ir a terapia, ¿no? O sea, que si tú decías, voy a terapia, todos te preguntaban, ¿por qué? ¿Tienes baja autoestima? ¿Qué te pasa? ¿No? O sea, ¿estás bien? Y pues tú decías, pues no, tal vez también por eso necesito ir a terapia, ¿no? O sea, entonces esta cuestión de ir a terapia es una cosa que recientemente ha tenido un boom, un auge, y que ya no es tan mal visto de algo está fallando en ti, ¿no? O sea, o algo no estás haciendo bien, o tal vez solo tienes mala autoestima y no sabes gestionar tus emociones. Y yo más bien preguntaría, ¿y quién sí sabe gestionar sus emociones? Creo que no hay una guía para decir, sí, me acaban de tirar un agua, ¿no? O sea, ¿cómo reacciono? ¿Reacciono triste? ¿Reacciono enojado? ¿O reacciono iracundo? ¿No? O sea, pues no hay ese manual, porque somos sujetos pues que tenemos diversas formas de reaccionar. Y lo mismo con la vida, ¿no? O sea, lo mismo, estos procesos pues nos van transformando. Y yo creo que la terapia puede ser más que algo que te guíe para decir algo no está bien en ti, puede ser también un apoyo para desarrollarte como ser humano. Sí, justo creo que esa es la función de la terapia, ¿no? Ser tu apoyo para que tengas un mejor acompañamiento en este proceso de transformación, como bien decías. O sea, somos
yo sigo siendo Katia, pero no soy la Katia de ayer, es más, ¿no? O sea, lo que implicó mi traslado al trabajo en la mañana ya me hizo cambiar, ¿no? Entonces, y en la noche seré otra. Entonces, así eres la misma persona, pero no quiere decir que no te estés transformando. Y creo que justo ahorita hablabas de la manera en la que expresamos. Creo que es una que sabemos que es como sigue siendo pues el paradigma de las emociones y los sentimientos y la diferenciación entre estas, ¿no? Porque hay cosas que cuando, como dices tú, si te echan agua reaccionas de una forma, pero no eliges cómo hacerlo. No. A un sentimiento que sí eliges cómo expresar, a lo mejor esa emoción que te provocó que alguien te echara agua y que fuese a lo mejor un desagrado o hasta miedo, porque no sabes por qué, pero ya lo expresas de la manera en la que tú aceptas o como que ya eres más consciente de cómo quieres hacerlo. A lo mejor ya primero sentiste miedo porque no sabías por qué y después ya te enojaste. Exacto. Y luego cómo canalizo esa otra que, como decías tú, ¿no? O sea, golpear la pared, ¿no? Porque ya me enojé, ¿no? O sea, estoy enojada y quiero golpear, no. Pensando en esa parte, ¿ustedes cómo suelen expresar sus emociones? Digamos, sabemos que no hay emociones ni buenas ni malas, sino hay emociones agradables y desagradables, ¿no? Porque las emociones son así, ¿no? Y son parte de nuestro ser y no tienen por qué ser clasificadas de bueno y malo, pero sí en agradables y desagradables, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Se han dado cuenta que tienen alguna forma de expresar este tipo de emociones? ¿O cómo también cómo las llegan a canalizar, ¿no? Que es esta acción de ya siento algo, ahora cómo lo reflejo. Pues, por ejemplo, en mi caso, las emociones agradables, cabe mencionar que yo soy una persona sumamente extrovertida, entonces las emociones agradables, o sea, yo vibro con las emociones agradables, ¿no? O sea, yo tiendo a decir muchas veces lo que siento, ¿no? O sea un te quiero, un te amo, y la gente no está acostumbrada a eso, ¿no? O sea, como que dice, ¡ay, qué quiere! ¿No? Entonces, justo, y cuando yo me doy cuenta de eso, digo, no funciona vía verbal, ¿no? O sea, tal vez con un pequeño regalo, ¿no? O sea, tal vez con un abrazo, o sea, depende también de la persona con la que te estés relacionando, ¿verdad? Ajá. Lo que sí me he dado cuenta es que en caso de las emociones desagradables, primero tiendo a aislarme un poco para procesar lo que estoy sintiendo y cuál es la emoción que me está dominando, porque también soy muy impulsiva, ¿no? Entonces me he dado cuenta que si reacciono de una manera inmediata cuando estoy enojada, por ejemplo, y que siento mucho desagrado, puedo ser muy hiriente. Entonces yo prefiero mejor alejarme, procesar y decir, bueno, a ver, ¿qué está sucediendo, no? O sea, yo tiendo a pensar más bien, o sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando en mí? ¿Y qué es lo que está pasando con la otra persona? Si es la otra persona, si soy yo, ¿no? O sea, tiendo como a poner el cuadro completo y decir, sí, fui yo, ¿no? O sea, me pasé de lanza, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y formas de canalizar. ¿Qué sentiste en este momento? Cuéntanos. Asombro. Un bichito que se paró. Sí, para quien no está viendo el video, llegó un bichito a ella. Entonces, por ejemplo, cuando tengo algo que me sobrepasa desagradablemente, al ser bailarina, pues me gusta ponerlo en el cuerpo y ya sea experimentar vía movimientos o vía pintura. A mí me funciona bastante, por ejemplo. Súper. ¿Y a ti, Johan? Pues en cierta parte creo que también me gusta ser extrovertido, entonces con las personas que son cercanas a mí, pues les demuestro mucho mis afectos, los abrazo, los beso. A veces es raro porque me dicen, ¿por qué besas a tu papá, no? Pero justo todavía siguen como esos pensamientos, ¿no? De ¿por qué lo besas, no? Incluso tengo amigos que hay veces que los quiero mucho y los abrazo y como que todos se quedan de, pero como, ¿por qué haces eso, no? Y pues en cuestión de las emociones negativas, es interesante porque yo hace... Desagradables. Bueno, desagradables, digamos. Ajá. Pues yo conocí las aves, en este caso en la biología, pues también estudiamos parte de la ornitología, conocí las aves y fue un mundo nuevo para mí. O sea, salir a observar, ver cuáles son sus comportamientos, ver los tipos de vuelos, sus cortejos, sus vocalizaciones. Hay tantas cosas increíbles en las aves que justo cuando yo tenía un problema o tenía una emoción que estaba contrastando en mí, pues salía en busca de estas aves, agarraba mis binoculares y me iba y me perdía yo solo
Entonces encontraba un mundo increíble y ahí era donde yo empezaba a pensar y decir, bueno, pues yo hice esto, la otra persona hizo esto, pues qué está chido y qué no está chido, ¿no? Entonces entre mi contraste, entre la dialéctica de decir, bueno, pues está la tesis, está la antítesis, que es la otra persona molesta, pues vamos a formar una síntesis y en ello pues justamente hacer la introspección de decir qué no está bien en mí y posterior a ello también hacer como una crítica a la otra persona de qué fue lo que no me agradó o qué fue lo que me hizo estar así y justo para poder tener una plática, un diálogo de por qué pues, nos llevó a este tipo de discrepancias, ¿no? Sí, pues muchas gracias. Yo por mi parte sí suelo ser también una persona un poco impulsiva, ¿no? O sea, como que es como lo siento y entonces lo expreso y ya después digo, ay, creo que no fui la más asertiva. Y creo que eso es algo en lo que yo al menos sigo trabajando. Igual en el proceso terapéutico también he estado y voy y regreso al proceso, porque al final es como no necesito tener un malestar para buscar el apoyo, pero es como, pues sé a veces que es como ya, es necesario, ¿no? No porque me sienta mal, sino porque hay como ciertos sucesos que dices, no me siento tan cómoda con esto, o tal vez sí me siento no tan bien, que prefiero buscar este apoyo. Creo que tenemos algo en común, es que a lo mejor ya identificamos nuestras emociones, y eso es algo que también es parte de un proceso. ¿Ustedes tienen idea como a partir de qué momento ustedes empezaron como a justo a identificar sus emociones? Como para poder expresarlas de la manera, porque a lo que escucho de ambos es como buscan hacerlo de la manera correcta, no es como así soy y ya, ¿no? O sea, es que este soy yo, o este soy yo, ajá, ¿no? Y me quieres o no, pero justo los dos escucho que hablan de esta parte en la que buscan hacerlo de la manera más asertiva. ¿Se dieron cuenta a partir de qué momento surgió como, por así decirlo, este cambio en ustedes? Que nosotros iniciáramos a cuestionarnos de por qué hacíamos Ajá, como eso. ahorita tú nos decías, ¿no? Está la opción de él, la opinión mía, entonces vamos a llegar a algo en conjunto. Ajá, a partir de algo que hayas dicho, ¿no? Híjole, creo que está interesante esa pregunta, pero yo diría que fue con experiencia empírica. O sea, yo creo que con la relación que tuve pues con mis papás, con mis amigos, con mis exparejas, creo que a veces pues decir, bueno, me enojé y me voy y casi azotas la puerta, ¿no? Y ya, pues a ver en qué momento se nos baja. Y muchas veces era como de ni siquiera hablábamos lo que nos molestaba, simplemente hacíamos nuestra rabieta, nos íbamos y hasta que nos calmáramos era como de, bueno, ¿sabes qué? Es que sí te quiero, ¿no? Y realmente no expresabas como de, bueno, me molestó que hicieras esto, te molestó que yo hice esto, entonces ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no lo buscamos esa solución, no? Solamente evadimos el problema y considero que no es evadir, sino enfrentar, pero justamente enfrentarlo con soluciones. Entonces creo que desde ahí como que mediante esas experiencias noté que a lo mejor ya estaba como que, no sé, notando un poco más los defectos o en este caso cómo expresaba yo mis emociones. ¿Esto fue antes o después de que tuvieses un proceso terapéutico? No, fue antes. Antes. Bien, ¿y tú? Pues igual creo que es una pregunta un poco compleja, porque antes del proceso terapéutico, al menos en mi caso, yo no me iba cuestionando como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Verdad? O ¿por qué te molestaste? ¿No? Sino más bien coincido un poco con lo que dice Johan, que vas viviendo, ¿no? O sea, y nadie te enseña cómo vivir, cómo reaccionar, o sea, y solo te dicen, haz, ¿no? Entonces, pues tú haces, ¿no? Reaccionas, vives, sientes y todo. Entonces, yo recuerdo que yo antes era una persona sumamente introvertida, miedosa, y justamente, o sea, como que todo el tiempo tenía mucha ansiedad, o sea, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, esto hacía que yo fuera un poco torpe en mis relaciones, porque era sumamente impulsiva, actuaba todo el tiempo bajo el miedo, ¿no? Entonces, pues, la regué muchísimo, ¿no? O sea, con todos los que estaban a mi alrededor, pues porque evidentemente a veces dices cosas sin querer decirlas, solo por estar dominada por el miedo o por alguna emoción como, sí, que es constante, ¿no? O sea, entonces yo me acuerdo mucho que tuve un noviazgo que era muy bueno, pero pues yo la regué, ¿no? O sea, la regué muchas veces. Hay que admitir. Y yo, pues sí, ¿no? O sea, y yo me acuerdo mucho
que yo decía, bueno, pero ¿por qué reacciono así, no? O sea, porque esta otra persona me decía, es que, ¿por qué tienes tanto miedo si estás segura conmigo? Y yo decía, pues no sé, ¿no? Entonces, a raíz de esto, o sea, yo decidí empezar un proceso terapéutico y dije, bueno, o sea, pues ¿qué onda conmigo, no? O sea, ¿qué onda? ¿Por qué reacciono así? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Siendo que yo sé que no soy tan así siempre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, entonces, al venir a terapia, o sea, o al tener una persona que me estuviera escuchando, ¿no? O sea, y que más bien se prestara para escuchar, o sea, sin siquiera decirme como, puedes hacer esto, o sea, el simple hecho de ser escuchada y hablar, para mí fue algo que dije, wow, o sea, más allá de lo que la otra persona me pudiera decir, el poder escucharme también y decir, no, manita, creo que sí la regué, ¿no? O sea, creo que ¿por qué? O sea, hasta yo misma empezaba a preguntarme cosas como, por ejemplo, ¿a qué le tengo tanto miedo, no? O sea, o por qué el enojarme era para mí algo imposible, ¿no? O sea, algo que no era permisible, ¿no? O sea, porque pues evidentemente la mayoría de las chicas de mi generación, somos criadas con este síndrome de la niña buena, ¿no? O sea, niña buena, no te puedes enojar. Niña buena, no puedes decir malas palabras, no puedes, o sea, sentir alguna emoción negativa. Entonces todo el tiempo está así como, es que me siento enojada, pero no, si yo digo que estoy enojada, ajá, me van a dejar de querer o voy a dejar de ser la niña bonita, ¿no? Entonces me di cuenta de esto en terapia y dije, no, o sea, también necesito enojarme, porque el enojarme también forma parte de poner límites, ¿no? O sea, o simplemente de reconocerme desde otro lugar. Entonces, yo creo que más bien fue a partir de una relación fallida que me empecé a cuestionar todo esto. Te dejó todo ese aprendizaje. Sí, totalmente. Pues sí, siempre, ¿no? Es una forma de que te transformas, ¿no? O sea, después de pasar por cierto periodo de tu vida, tienes un aprendizaje y entonces a partir de eso es como eliges, sigues o no, ¿no? Tú como dices, ¿no? O sea, era como muy recurrente y entonces te diste cuenta que algo tuyo y para ti no estaba bien, ¿no? Exacto. Y eso está bueno. Creo que precisamente es porque sigo reiterando en que ustedes identifican, ¿no? Sus emociones. Pero a partir de esto, de que ustedes las conocen, ¿cómo imaginan o cuál es su ideal de bienestar emocional? Híjole, ¿quieres empezar? Tremenda pregunta. Pues yo creo que el bienestar emocional, aunque suene muy utópico, tal vez podría ser cuando las personas pueden identificar, pueden nombrar y se atreven a acuerpar esa emoción y ese sentimiento. O sea, sé que suena muy utópico, ¿no? Y que suena así muy, sí, o sea, como la SEP de, clases de salud emocional. Y tú dices, sí, ¿cómo no? No. Quiero 2 horas, por favor. Ajá. O sea, y es muy importante que lo estén haciendo, pero creo que se requiere mucho más que solo 2 horas dentro de la secundaria, por ejemplo, ¿no? Creo que el bienestar emocional sería atreverte a descubrir toda la gama de emociones y de sentimientos de los que un ser humano puede ser portador, específicamente hablando de uno mismo, ¿no? Porque evidentemente tendemos a reconocer en el otro qué es lo que está sintiendo. O sea, yo puedo ver a Johan y digo, me está poniendo atención y está curioso a lo que está diciendo, ¿no? Pero yo reconocerme es un proceso bastante largo a veces y un tanto caótico, y más con toda la información que también hay en redes, o sea, porque evidentemente hay un boom de salud emocional, ¿no? O sea, o de salud mental, ¿no? Y ahí ves en Instagram así, o en TikTok un buen de Los terapeutas de 2 minutos. Sí, exacto, ¿no? Sí. De Reel. Soy terapeuta de Reel. Ajá, y pues sí, hay información buenísima, pero hay otras tantas como esto de, si no das la mano eres apego ansioso o apego evitativo, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues no está tan bueno, ¿no? O sea, y lejos de informar, desinforman, ¿no? Entonces, para mí, la salud emocional en un mundo utópico sería que cada uno se atreviera justamente como a
desde una información pues, real, ¿no? O sea, confiable, pues, se atrevan a descubrir toda esta gama de sentimientos, de emociones, que las identifiquen y las nombren en sí mismos y después poder aventurarse a sentirlas, que es el último paso y es el más difícil, ¿no? O sea, porque dices, o sea, suena muy tonto, pero las personas que hemos llevado un proceso terapéutico sabemos, ¿no? O sea, que te dicen, bueno, ¿y qué pasa si dejas a esta persona? Y tú dices, ¡no! O sea, ¿cómo crees, no? Que es ya acuerparlo. Ajá, eso tal vez sería. Eso es para ti. Muchas gracias. ¿Y tú? Sí, creo que fue muy bueno cómo lo explicó. En este caso, también considero que tenemos que identificarlas. Posterior a ello, pues tenemos que vivir esta parte, ¿no? De cómo... Bueno, de conocerlas, aventurarnos entre todas ellas. Posterior a ello, pues expresarlas con las demás personas. O sea, justamente, pues si yo estoy sintiendo esto, ya lo conocí, sé más o menos cómo es este sentimiento, esta emoción, expresarla con la otra persona. Y al final, yo creo que sería como contrastar, o sea, ver si la manera en la que yo lo hice, cómo hizo sentir a la otra persona, cómo me sentí yo al momento de utilizarlo con alguien más. Y no sé, creo que es muy interesante, ¿no? Porque a veces podemos decir, es que pues yo lo hice de una buena manera, yo lo interpreté de una buena manera, pero la otra persona no lo percibió así. Entonces, a veces creo que llega al punto de también acercarse y preguntarle a la otra persona, porque justo las definiciones creo que van a contrastar, no va a ser lo mismo felicidad para ti que lo que para mí es felicidad. Justo creo que a veces llega como ese problema de que dicen, es que la felicidad no es igual para ti que como para mí. Considero que la felicidad sigue siendo la misma. Que yo la interprete de diferente forma a la tuya, creo que es algo pues que va a pasar en todo, ¿no? Pero la felicidad sigue siendo la felicidad, sigue siendo esa emoción. No se interpreta con cosas tangibles. Sí, creo que justo va a este punto que les iba a preguntar, ¿no? Que por qué es diferente para cada persona, pero, o sea, creo que ahí vamos como desde, pues somos personas distintas y entonces pensamos y sentimos de manera distinta y eso justo es lo que nos hace particulares, ¿no? Ser individuales y tener también nuestras particularidades y características que nos hacen ser quien somos, porque una cosa es expresar nuestras emociones e intentarlo de hacerla de la mejor manera, conocerlas, buscar como el punto para hacerlo asertivamente y otra cosa también es nuestro carácter. Claro. ¿No? O sea, porque eso es algo que también tenemos que validar, ¿no? O sea, como decías hace rato, ¿no? O sea, si nos educan con esta parte es que no puedes decir groserías o no puedes enojarte porque no es bien visto así de... O sea, sí, pero tengo derecho, ¿no? O sea, sí, estoy molesta, tengo derecho a sentirme así y justo es algo momentáneo. Creo que ya es donde hay que tener cuidado, es cuando esa emoción se queda mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo las que podemos mencionar como desagradables, que podrían ser como justo el enojo, que no se vuelva ira, ¿no? O sea, tengo derecho a estar enojada, pero no tengo derecho a quitarle su sombrero porque estoy enojada porque tengo calor, ¿no? O a irlo a patear porque estoy molesta porque hice 3 horas en el tráfico. Claro. Entonces es como, ok, sí, vívela, siéntela, tienes derecho a, pero ¿cómo la vas a expresar o cómo la vas a llevar hacia las demás personas? Y retomando un poquito justo de lo que hablabas hace rato, de la pandemia, y que creo que a final, dentro de todo el caos que generó, pues trajo muchas cosas, como justo esta apertura, quitar estos estigmas de las personas que acudimos a terapia, y quitar esta cuestión en la que es como para o gente que está enferma o para gente que tiene dinero, porque tampoco es así, ¿no? Sabemos que a partir igual del 2020, o sea, surgió también este boom de la tele, ¿no? O sea, de la parte de la teleterapia, por estos medios, por estas plataformas, que hacían también este acercamiento, ¿no? Y que lo hacían también más accesible, también obviamente a más demanda, pues los costos se tuvieron que hacer porque no todas las personas tenían los mismos recursos para ir con un especialista que sí, obviamente el precio no es igual, ¿no? Pero sí se hizo mucho más accesible, se hizo como más común, como que exactamente de yo no lo estoy viviendo bien, tengo mucho miedo o me siento ansioso o ni siquiera sé lo que siento, pero no me hace sentir bien, ¿no? Entonces, justo esta apertura que dio la pandemia para vivir un proceso terapéutico sin estigmas, o al menos para bajar el estigma que se tiene, ¿cómo piensan que a ustedes les llevó? O sea, ¿ustedes tuvieron afectación en esta pandemia? ¿Y en tu caso estabas en la escuela aún? Sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Cómo lo vivieron? ¿Quieres iniciar o...? Tú okay. sí gustas. Pues fue muy interesante, ¿no? Porque pues yo justamente estaba consultando para ese entonces noticias de otras partes del mundo y
y fue como de, ¿sabes qué? Ya empezaron a propagarse el virus, ¿no? Entonces, pues yo no sabía que era el SARS-CoV y me metí a leer algunos artículos, apenas estaban tratándolo y dije, híjole, está increíble. ¡Déjenme escuchar! ¿Qué es lo que hacen ustedes para cuidar de su salud psicoemocional? A apoyarme de mis amigos, que sería como el círculo de contención más cercano, y a veces aislarme de redes sociales, eliminarlas. Súper. Pues yo me apoyo más en mi familia, ya que pues yo sí ya he tenido como que varios problemas por ahí, entonces ellos han sido como que mi apoyo para que pues yo no desista ni caiga ante todo esto. ¡Déjenme escuchar! Entonces tú decías hace un momento que te sentiste deprimido, pero ¿te sentiste deprimido y fuiste diagnosticado o solo a partir de ciertas actitudes que tú notaste que dejaste de disfrutar, te diste cuenta de esto? ¿Cómo fue? Es muy curioso porque creo que yo caía mucho en esta frase del echaleganismo, decir, échale ganas, o sea, estás mal, te sientes triste, estás depresivo, échale ganas. Ánimo. Yo incluso decía, es que la depresión no existe, es personas que no se quieren superar y no hacen actividades y solamente están ahí. Y híjole, cuando me pasó fue como de, ups, o sea, no sabía qué era, no lo había vivido. Entonces, pues entra como esta parte de, pues estamos en pandemia, tengo una ruptura amorosa, o sea, fueron como varias cosas que sí me llevaron así, ya no quería hacer nada. Entonces, pues para ello empiezo a buscar ayuda, me rechaza mi amiga diciéndome yo no te puedo ayudar porque pues necesitas como, o sea, sí te puedo ayudar, pero va a haber personas que a lo mejor y te complementen mejor, ¿no? Entonces voy en busca de ello y pues ya empecé a trabajar y justo así ya fue cuando me dijeron, oye, pues es que justamente tienes que entender tus emociones, ¿no? O sea, ¿qué sientes? Y yo, pues es que no siento nada, o sea, solo no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de salir, ni siquiera al patio, no tengo ganas de escuchar música, no tengo ganas de ver Facebook, no tengo ganas de leer. Bueno, pues, entonces creo que fue un proceso muy complejo, porque pues después de ir del echaleganismo de es que sí, tú puedes, o sea, así como de tu like, ¿no? De mañana te sientes mejor o ya te di un abrazo, una palmadita, te va a ir muy chido, ¿no? Pero pues ya cuando lo vives creo que es una de las emociones interesantes, porque muchas personas a lo mejor durante toda su vida no lo viven, ¿no? ¿Tú puedes nombrar esta emoción que tú sentías? Híjole, es interesante porque siento que experimentaba muchas emociones al mismo tiempo. O sea, tenía miedo, había veces que tenía ira contra mí, porque entraba como este punto de decir que yo estaba en mi zona de confort. O sea, de que no salía de donde, pues yo, o sea, por más cosas que intentaba hacer, no hacía nada, ¿no? Entonces era como de yo no hago nada, yo no estoy haciendo esto, se me está yendo la vida. O sea, eran tantas cosas que me pasaban por mi mente que no entendía. O sea, simplemente no entendía y pues bueno, en conjunto de todo ello, simplemente me sentía con ganas de no hacer nada. O sea, eso era como mi depresión. Yo no quiero hacer nada, pero al mismo tiempo de no hacer nada, me sentía peor. Sí, o sea, era un cúmulo de emociones. La rueda famosa de las emociones que asigna estas 8 es el tedio, ¿no? O sea, justo como esta cuestión en la que no es tristeza, pero es como este desagrado, desinterés por todo. Entonces, a veces creo que es justo esta cuestión donde no las conocemos, pero las experimentamos. Y a partir de cómo nos sentimos, pues nos damos cuenta que no está bien. Pero ni siquiera podemos nombrarlas porque no las conocemos, ¿no? Sí. Y eso es complicado, pero sí, bueno. Es demasiado complejo. ¿Y en tu caso? Pues en mi caso yo estaba estudiando 5º trimestre, me aventé de 5º a 10º en línea y con pandemia. Entonces fue, creo que un cambio radical, no nada más para mí, creo que para todos. En cuestión rutina, o sea, corto de tajo, ¿no? Entonces yo sí veo que pasé como por diferentes etapas así en la pandemia, porque yo me encontraba trabajando en ese momento para la Secretaría de Cultura de aquí de México, de la Ciudad de México, perdón. Y teníamos que ir a trabajar, entonces era una cuestión, o sea, pues sí, gruesa, ¿no? O sea, entre el temor en casa, sobre todo porque mi abuelita tiene EPOC, entonces es una enfermedad pulmonar, ¿no? Y con COVID, o sea, fulminante, ¿no? O sea, bye. Entonces era como, bueno, pues tengo que ir a trabajar,
pero sentía miedo. Y regresaba y pues las medidas estas, ¿no? O sea, de así te bañas casi entrando, te quitas todo, directo al baño, toda la lavadora y ya, ¿no? O sea, ya estoy limpia, ya puedo saludar a todos. Y pues para que después de 2 años dijeran, no, eso no sirve, ¿no? Bueno, pues se hace lo que las recomendaciones, ¿no? O sea, y después de esto, pues dejé de trabajar. Entonces ahí fue donde empezaron como diversas etapas, ¿no? O sea, primero empezó la etapa fitness, ¿no? O sea, de sí, tú puedes, échale ganas, ¿no? O sea, échale Sonríe. ganas. Sí, Bárbara de Regil, o sea. Entonces, pues ahí, ¿para qué haces ejercicio? Pues quién sabe, ¿no? O sea, pero estoy bien mamerta y pues ya no, en pandemia y bien, ¿no? Pero después vino esta otra etapa donde, bueno, pues evidentemente la escuela ya me consumía mucho más y el trabajo. Entonces, habituarme a este cambio de trabajo en línea, o sea, la uni en línea, todo el tiempo frente al computador, me estresaba mucho, me agobiaba y puedo decir que incluso me desagradaba, pero pues no había otra cosa, o sea, porque había que seguir generando, en mi caso, dinero, ¿no? Y recuerdo mucho, o sea, que algo que a mí me hacía un poco más liviano mi jornada era que, pues que como yo me dedico al cuerpo, yo misma dije, es que esto está muy cañón, o sea, tenemos la famosa postura del camarón, o sea, de que ya todo dolía, la espalda, piernas, todo. No, o sea, esto no puede seguir así. Y convoqué a varios compañeros de la carrera para hacer jornadas corporales porque leí por ahí que una de las mejores formas de, o sea, sí, como de contraatacar o contrastar este sentimiento colectivo que se estaba generando, o sea, de mucho desagrado e incertidumbre, era volver al cuerpo. Entonces, como bailarina dije, pues claro, ¿no? O sea, tiene todo el sentido del mundo. Y empecé a convocar a mis compañeros de generación, empezó a crecer el proyecto en línea, o sea, estuvo increíble, así, ENA, CRIT, CIESAS, ¿no? O sea, UAM, UNAM, estábamos ahí en sesión, ¿no? Y muy bonito, o sea, la verdad que muy chido, eso me alivianó mucho el corazón, porque justo a través de línea, bueno, estaba con una chica también de Canadá, ¿no? O sea, que platicábamos, ella se quedó atorada allá en Canadá con pandemia y fue algo muy enriquecedor para el corazón que dije, no manches, sí, o sea, el estar en contacto con la demás gente, aunque sea a través de una pantalla, pero el conocer gente me acerca un poquito más a la vida de antes, un poquito, aunque sea una simulación, ¿no? Y después vino la depresión. Ajá. O sea, porque justo creo y siento que fue tanto tiempo con la misma rutina que al menos yo soy mucho de cambiar rutinas. O sea, yo necesito algo muy dinámico. Sí, eres muy corporal aparte, ¿no? Totalmente. Entonces, por más fitness que estuviera ahí en mi casa, no dejaba de ser el mismo sillón, no dejaba de ser la misma pared, no dejaba de ser, o sea, todo igual. Sí. Entonces, justamente vino este decaimiento. O sea, yo me resistía mucho a decir que estaba deprimida. Yo decía, no, es un bachecito, ¿no? O sea, y sobre todo para nosotros psicólogos salieron muchísimos memes de ¿por qué estás deprimido? Lee tus apuntes. Y tú, sí, claro, ¿no? O sea, claro. Entonces, a mí me daba miedo nombrar que estaba deprimida, ¿no? Hasta que yo lo saqué con mi terapeuta y le dije, oye, creo que estoy deprimida. Y me dijo, ¿qué te hace pensar esto? Y le dije, me siento muy indiferente, siento una apatía total. Ya, o sea, no tengo como una razón de seguir, o sea, seguí estudiando porque me gustan mucho las clases. Afortunadamente caí con muy buenos profesores que supieron cómo apapacharnos desde la dinámica virtual. Pero sí, o sea, como que para mí lo único era seguir con mi grupo gigante de corporalidad. Ajá. Y la uni, ¿no? O sea, porque de ahí, o sea, como que yo decía, ya no quiero, ¿no? Incluso atravesé una mudanza, o sea, ya no pude sostener mi vida aquí en la Ciudad de México y me regresé a mi ranchito en Morelos, donde no llegué a internet más que satelital.
y fue un problema, ¿no? Sí fue un problema porque pues enfrente de nosotros está la milpa, ¿no? Entonces hacía interferencia cuando iban a cosechar, ¿no? Entonces algo súper así, muy cañón. Entonces, pues yo creo que para mí todo el tiempo estar acompañada terapéuticamente y con mis amigos y mis redes, o sea, que me fui construyendo, fue algo vital, ¿no? Porque sentía un cúmulo de emociones como Johan, ¿no? O sea, había ratos de satisfacción que decía, qué chido, ¿no? O sea, o me salió bien esto en la uni, o este proyecto está creciendo, ¿no? O quedé seleccionada para otro proyecto, lo que sea. Pero ya no era suficiente. Entonces, aparte justo, ¿no? O sea, escuchándote es eso. O sea, a veces dices, tengo este proyecto, va bien, estoy conociendo gente, estoy apoyando, pero aún así me siento deprimida, ¿no? exacto. Y soy psicóloga. Exacto. ¿Qué estoy haciendo mal? No, Está leyendo sí. sus apuntes. No vine ese No día. hice apuntes. Sí, bueno, en mi caso, o sea, yo ya estaba trabajando, entonces a mí igual me dio mi etapa de fitness, 1 año estuve haciendo en casa, o sea, ya yo apliqué la de primero bajé de peso, me mantuve y ya después subí. O sea, regresé, salí y volví a comer en la calle, entonces. Sí. Pero pues a mí me funcionó justo como a lo mejor esta convivencia con mi hija, o sea, porque pues ella también tomaba clase, ella estaba en el CENI de la UAM, entonces también estábamos actual. Entonces, bueno, eso fue como una ventaja que yo tuve, pero también estuve en un proceso terapéutico, fue como, dije, en línea, me funciona, busqué y fue así, no, me llama la atención ella, cómo se comunica, leí acerca de su CV y dije, bueno, entonces me ayuda mucho como a crecer en ese sentido de llevarla bien, ¿no? O sea, aún con los temores que había como general, ¿no? O sea, la ciudadanía precisamente por el bombardeo de información, pues por los papás, por las mamás que son más grandes, ¿no? O sea, como igual por la chiquita que estaba en casa, entonces era como, o sea, sí, miedos, pero fue llevadera. Y hace ratito hablabas acerca como de estas, como lo que funciona a las personas, ¿no? O sea, como hay generalidades, ¿no? Obviamente todos tenemos particularidades y hay cosas que nos funcionan individualmente, pero también hay cosas que nos funcionan en comuna porque somos una sociedad, ¿no? Y tenemos características que nos hacen pertenecer a esta sociedad. Entonces, ¿ustedes creen que tengamos o pudieran mencionar algunos puntos en común como de bienestar, escuchándose, por ejemplo, ustedes como comunidad Guam, o tú con estas personas que tuviste oportunidad de conocer, tú también que conociste personas de otros estados, de otro país, ¿creen que haya como estos puntos en común? Ok, pues bueno, considero que sí hubo estos puntos en común debido a que pues había personas que estaban experimentando lo mismo, ¿no? O sea, no era como que solamente yo estuviera viviendo esto y solamente a mí me iba a afectar, sino pues al mismo tiempo otras personas que estaban en diferentes partes, en otros estados, en otros países, tuvimos como esta conexión, ¿no? Y creo que fue muy complementario porque pues conocer a alguien que pues, le gustan cosas similares a ti, creo que es algo muy interesante y obviamente no porque le gusten cosas similares quiere decir que son las mismas opiniones que tú tienes, ¿no? Incluso te van a contrastar y es como que una nueva apertura, ¿no? A ciertas conexiones. Creo que si no hubiera existido la pandemia probablemente no hubiera conocido a todas esas personas que conocí virtualmente, ¿no? Que pues ahorita es como mi red en este caso de la divulgación de la ciencia, que digo, pues mira, necesito a alguien que se dedica a tal cosa, esta persona, ¿no? Porque pues tuvimos esa conexión, pero pues por otra parte considero que sí, o sea, sí hubiera sido mejor, yo creo que tener esa conexión con personas de la carrera, o sea, que fueran mis compañeros, que estuviéramos directo ahí teniendo estas relaciones, en lugar de pues estar dependiendo de una computadora, como mencionaba ella, pues a veces pasa la milpa, bueno, yo vivo en edificios, hay veces que pues, se satura la red y se escucha mi voz cortada, tengo que apagar mi cámara porque si tengo prendida mi cámara no sirve. Entonces fue todo lo que me pasó y la verdad yo sí me estresaba muchísimo. Decía, cómo odio este internet, cómo odio esta computadora. Pero pues sí, de alguna manera considero que sí fue bueno en esta parte de conocer nuevas personas. ¿Y para ti? Pues yo creo que algo que yo pude escuchar que teníamos en común es que si nos dejábamos a la rutina así de trabajo, de escuela, y no poníamos como límites y rutinas claras de cerrar la computadora o de
de 2 a 3 es la hora de comida y nadie me molesta. O sea, yo sí veía mucho que si no se cuidaban esos tiempos, era general el malestar, ¿no? O sea, entonces, pues era muy difícil porque dentro de casa, pues el tiempo se vuelve muy difuso, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso, o sea, que cuando tú, y me ha servido también para pospandemia, ¿no? O sea, que cuando tú tienes una rutina establecida y tú solito dices, te pones tus propios límites de, o sea, sí tengo muchísimas cosas que hacer, pero también tengo que descansar, ¿no? O sea, como tal vez ser un poco más amable contigo mismo y con tus necesidades, pues biológicas, primordiales, ¿no? O sea, creo que también eso puede contribuir a tu bienestar emocional. Otra cosa, ahora sí que voy a aparecer comercial de come frutas y verduras, pero come frutas y verduras. Pero, o sea, por ejemplo, dormir tus 8 horas, o sea, sí hace un súper mega cambio. También el hacer ejercicio, pues también, ¿no? O sea, porque la serotonina pues te la pone al 100, ¿no? Pero pues también algo como seres sociales que somos, por más introvertidos que podamos ser algunos, ¿no? O sea, a final de cuentas somos también seres sociales. Entonces, el interactuar con pares y con gente que es afín a ti, creo que también produce cierta sensación de bienestar, ¿no? Entonces, conocer a gente que es similar a ti, que pasa por procesos o que la escuchas y que te identificas, es un apapacho al corazón, ¿no? Y a tu persona. Entonces dices, claro, no estoy sola, no estoy solo, no estoy sole, ¿no? O sea, y esto yo creo que es algo que podríamos tener en común y generar nuestras redes, ¿no? O sea, porque a veces es como mi cuate que me contesta cada 2 semanas en WhatsApp y pues todos tenemos ese cuate o somos ese cuate, ¿no? También. En ese cuate, ¿no? Ajá, pero el tener, o sea, tus cuates que neta si tú le dices, ¿sabes qué? Me siento mal. Y que te contesta así en súper friega y dice, ¿qué pasó? ¿Qué vamos? O sea, ¿qué? Eso también hace una gran diferencia, ¿no? Entonces, tal vez podría ser esas cosas en común que yo he visto que fomentan el bienestar emocional. Sí, pues es que es una gama también, ¿no? De oportunidades y de requerimientos para hablar de bienestar emocional. Y creo que algo que podemos hacer es como identificar, ¿no? Cómo nos sentimos a lo largo del día, también, ¿no? Ponerle un nombre a eso, ¿no? Porque a veces ese no tengo interés por nada, ¿cómo lo voy a llamar ese no interés por nada, no? Exacto. Y entonces, ¿cómo voy a nombrar ese momento de que tal? Y después vas haciendo una lista y vas identificando y vas conociendo tu gama de emociones. Tú, y al poderlas nombrar, al poderle decir, es apatía, bueno, ya me doy cuenta que sí, tengo apatía 7 veces a la semana, entonces hay algo que no está funcionando también, aunque esté funcionando en todos mis aspectos, aunque la escuela está bien, el trabajo esté bien, pero hay algo que no está chido. Y creo que ese sería un buen punto que podemos nosotros así como conocernos, nombrar lo que sentimos, expresarlo y a partir de ahí ver cómo estamos, porque luego nosotros mismos no tenemos nuestros parámetros para medir ni siquiera, no, o sea, personal, entonces pues, mucho menos los de los demás, ¿no? Y digo, lo importante eres tú. Y ya como para cerrar, y justo con estas cosas tan importantes que nos platican de lo que tú hiciste y a lo que te dedicas, igual tú, ¿no? De las redes, si alguien que nos está escuchando tiene interés en contactarles para decirles, vamos a bailar todos juntos, vámonos a mirar a todos juntos, pues sus redes sociales, si quieren compartirlas, o igual un correo o algo donde las personas que nos escuchan les puedan contactar. Ok, pues tiene que ser personal. Las que te quieran. Bueno, pues en Instagram estoy como biologohan y pues también tengo un proyecto de divulgación. Bueno, son 2 proyectos, estamos en Guameros Pajareros, nuevamente aquí la Guam. Y también tenemos un proyecto que se llama Chupes Rojos Birding, entonces también ahí nos pueden contactar. A veces pues vamos a hacer algunas pajareadas, que es una observación de aves, vamos a hacer unos recorridos. Entonces pues si se quieren unir ahí, a veces también, bueno, realmente creo que fue lo que me salvó de muchísima depresión, entonces pues se los podría recomendar. Si quieren ir, están invitados, no tiene costo alguno las pajareadas, entonces sigan nuestras redes. Gracias. ¿Y tú? Pues a mí me encuentran en Facebook como Odette Dimas y en Instagram tengo 2, uno artístico que es Odimas Bailarina, denle amorcito. Y el personal es Andy Suandi.
pues ahí luego comparto cosas, convocatorias, ¿no? Así de, vamos a hacer un flash moving y pues ya, ¿no? O, por ejemplo, ahorita, pues últimamente me han estado buscando para hacer círculos de mujeres, círculos sanadores de mujeres e infancias, entonces pues andamos ahí entrando, viendo qué. Y pues sobre todo, o sea, pues a mí lo que me gusta es como compartir y resonar, o sea, ir haciendo como resonancia en diversos proyectos. Y pues creo que lo más importante es entre todas, todes, todos apoyarnos, ¿no? O sea, y generar esta comunidad. Aunque no seamos de la UAM, comunidad. Exactamente. Pues muchas gracias, agradecemos su tiempo. Esto fue Déjenme Escuchar y nos escuchan en el siguiente capítulo. Bye. 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 ¡Déjenme escuchar!